porque se está oscureciendo, para que ustedes consulten cuáles son las dudas que tienen. Alcuri Nicolás levantó la mano. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Más le que va? nada, no es nada más, no es para el parcial de mañana, sino es más que nada con respecto al trabajo práctico. Nosotros ponemos el 3. ¿Deberíamos de entregarlo hoy, el informe, o lo entregamos mañana o el domingo? Bueno, pueden entregarlo en el transcurso de esta semana, no hace falta que lo entreguen mañana, ¿sí? Si no lo terminan, pueden entregarlo hasta el domingo, tienen tiempo, ¿sí? Genial, ¿y hay que especificar algún nombre del archivo en especial? El nombre del archivo del trabajo. Dale, genial, perfecto, O muchísimas gracias, pongan profe. grupo tanto, pónganle el número de grupo, porque entonces, y el curso, porque entonces yo los voy bajando en los archivos míos, voy bajando de acuerdo al grupo y al curso. Muchísimas gracias, profe. Bueno, Lucila, Alcuri, si no pregunta más nada, baje la mano, así, eso, muchas gracias, así voy viendo quiénes son los que levantan. Lucila. Profe, yo tengo una duda en el ejercicio 7 de rayos X. Bien, Que bárbaro. usted lo resolvió en clase, lo mostró, pero me parece que usted, al final quedaron dos números negativos. Entonces, multiplicó por menos uno, pero me Sí. parece que tenemos que dar vuelta en triangulito. Porque cuando multiplicás por menos uno, tenés que dar vuelta el triangulito, ¿no? Ajá. Y bueno, y ahí me cambiaría todo el resultado del ejercicio, por eso quería saber si a lo mejor estaba mal mi concepto de dar vuelta al triangulito ese, o si usted no se dio cuenta. Pero vos estás multiplicando por menos uno los dos términos. Claro. O sea que es como que no te altera la ecuación. De todas formas, Lo que altera, profe, es cuando Claro. lo pasas de un lado para el otro. Ahí es claro, cuando se invierte. claro, pero cuando estás multiplicando por un término y el otro por lo mismo, no estás alterando. ¿Sí? En ese ejercicio, ¿cómo les quedaba? Porque no me acuerdo, ¿cuál era el ejercicio? Discúlpame. El 7 de rayos de X. El 7 de la guía de... El 7 de rayos X. Bueno, ¿y cómo te quedaba? ¿Qué números te quedaban? Así me recordás para... Te queda, si aplicás logaritmo, te queda menos 0,026 menor a menos 0,05. Sí. O sea, Y bueno, estaría por menos 0, o sea, en realidad te queda que el 3% por un lado y el 5% por el otro, ¿sí? Sí. O sea que la pregunta era que debían ser mayores del 5% para que se pueda ver el defecto y te queda un 3% en esa relación que vos haces, te queda un 3%. Por lo tanto, ¿qué significa? Que no puede identificar los defectos. Y sí, si en realidad no supera el porcentaje que lo que te está pidiendo, entonces quiere decir que no te sirve, es por lo menos ese equipo. ¿Está? ¿Esa es tu duda? Sí, mi duda, o sea, en realidad la duda esa de dar vuelta el triangulito, pero no lo tengo, o sea, yo si multiplico por menos uno no lo tengo que dar vuelta, entonces. Y si estás multiplicando los dos términos por menos uno, no, porque o sea, no es lo mismo que multipliques un término y el otro no, a que multipliques los dos por lo mismo. Uh-huh. Y cuando paso un número, por ejemplo, cuando paso el 1 restando, sí lo tengo que dar vuelta. Cuando pasás, perdón. Cuando paso un número, por ejemplo, un número restando, sí lo tengo que dar vuelta. Sí, cuando lo hicimos al principio, si vos te fijas que teníamos el 1,
que lo pasamos al otro término, ahí sí cambió la igual, o sea, cambió esa relación de mayor a menor, ¿sí? Claro. Listo. Gracias, profe. Bien. Gil. Buenas, profe, ¿qué tal? Bajen la mano, les voy a pedir que bajen la mano, así no me confunden cuando les pido el lucílago. Ahí está, gracias. Decime, Gil. Sí, la pregunta era el nivel de tolerancia de los gráficos, por ejemplo, de fatiga. ¿Cuáles vendrían a ser? Porque los números que se manejan son muy amplios. Hablando, por ejemplo, si te dice a 0 de grado de herramienta, te da un esfuerzo, y bueno, vos lo calculas entrando al gráfico, y bueno, baja la línea para sacar el número de ciclos. Si fuera, por ejemplo, esfuerzo de 70 KSI en la curva de 0 de grado de herramienta, que está entre medio del 1 por 10 a la 5 y 1 por 10 a la 6, más o menos, ¿cuánto sería lo que tendremos que marcar? ¿5 por 10 a la 5 o bueno, 500? me estás hablando de una cosa hipotética donde yo no te lo puedo responder. Lo que sí te puedo decir que es lo que se considera, porque no, en realidad no me interesa si es 5 por 10 a la 5, 5 por 10 a la, ¿Entiendo? o 1 o 5, no me interesa eso, sino que me interesa que me lo muestres en el gráfico dónde sacaste ese valor. Ustedes tienen que acordarse que ustedes me tienen que demostrar que los valores que ustedes están sacando, en este caso, si es en el gráfico, que vos sabés cómo entrar al gráfico y cómo entrar a las curvas y cómo salir de las curvas, ¿sí? Es decir, entrás con un valor y salís y encontrás la curva y encontrás otro valor. Bueno, eso es lo que vos me tenés que demostrar en el ejercicio, y todos me tienen que demostrar en el ejercicio eso, ¿sí? No me sirve a mí ni al otro profesor, hemos decidido que no nos sirve que nos pongan un valor, por más que ese valor sea el correcto, si no me decís de dónde lo sacaste. Y eso tienen que acordarse del primer parcial y los que rindieron recuperatorio del recuperatorio, que ustedes tienen que decir de dónde sacan todos los valores, tienen que poner las fórmulas, porque nosotros las fórmulas se las damos, tienen que poner las fórmulas, tienen que poner los valores que les corresponden a esa fórmula, ¿sí? Y decirme, bueno, si lo saqué de tabla, entré por tal lado y me dio esto. Entonces ahí ya, porque como es un método gráfico donde vos sacas los datos por medio de un gráfico, evidentemente que vos según tu vista o tu evaluación, vas a hacer por 10 a las 5 o por 10 a las 6, bueno, eso dependerá. Por supuesto, si hay demasiada diferencia entre lo que debería ser, bueno, sí, ya ahí hubo un error de interpretación del gráfico. ¿Está? Claro. Listo. Pero lo que fundamentalmente nosotros les estamos pidiendo es que ustedes nos digan paso por paso de dónde están sacando la información que están poniendo, ¿sí? Esto, me lo hiciste acordar, esto se lo vamos a recordar mañana en el parcial. Nosotros no queremos valor extraído, no, bueno, pero es que yo lo puse en otra hoja y después cuando la pasé, no. O sea, ustedes cuando están haciendo un parcial, están desarrollando el parcial, no tengo problemas que tengan tachado en el parcial, que me pongan no corresponde, no hay problema, no, o sea, yo quiero ver el seguimiento del ejercicio, porque es lo que estoy evaluando, es el seguimiento del ejercicio, ¿sí? Si ustedes me traen valores que no me pueden justificar, y bueno, están, como lo estoy diciendo, no, esos valores no están justificados porque ustedes no me están diciendo de dónde salieron, de qué fórmula salieron, cómo llegaron a esa fórmula. En el primer parcial, no me escriban, por favor, háblenme, no me escriban porque no estoy leyendo. En el primer parcial trajeron una fórmula que la trajeron de internet, por supuesto, la sacaron de internet, se la copiaron todos, o casi todos los que tuvieron mal ese ejercicio,
Y no justificaban de dónde salía. Y resulta que ese ejercicio lo podían hacer con otra fórmula mucho más sencilla, que yo se los expliqué en el pizarrón, ¿sí? Bueno, esas son las fórmulas que quiero que me las justifiquen. Ustedes pueden hacer el ejercicio de la forma con las fórmulas, que siempre y cuando estén bien empleadas, que ustedes quieran, pero me las tienen que justificar. Me tienen que justificar de dónde salen, ¿sí? Porque si no, a mí no me queda otra que interpretar que eso fue traído de algún lado y que realmente lo han copiado, ¿sí? Por eso es que yo, vuelvo a repetirles, no me importa tanto si el número es un poquito más, un poquito menos, siempre y cuando me demuestres de dónde sacaste ese valor, ese número, ¿sí? ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. Bien. Chiarini, Sí, profe, hola, buenas. ¿qué tal? Bien, yo tengo una consulta con un punto de ensayos no destructivos, el 12, que no me sale, no sé si lo podría hacer o A algo. ver, decime, el ensayo no destructivo me dijiste, ¿no? Sí, el punto 12, ¿Qué ejercicio es? el 12. Sí, Esboce pero... el señal, ¿quiere que se lo diga? Sí, por favor. Dice, esboce la señal que esperaría recibir cuando un pulso ultrasónico pasa a través de una estructura sándwich compuesta de una placa de aluminio de 0,15 pulgadas de espesor, Sí. rodeado por dos chapas de níquel de 0,10 pulgadas de espesor. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? Que no me sale plantearlo, la verdad, no sé si lo podía hacer, no sé si lo había hecho No voy a hacer ningún ejercicio porque esta es una clase de repaso, no para hacer ejercicios, ¿sí? Pero sí, lo podemos ver al ejercicio, déjame que lo estoy buscando, y lo podemos ver y te voy diciendo, es un ejercicio muy parecido a lo que ustedes tenían, déjame que te lo busque, ensayos no destructivos, y busque... Mira, hay un ejercicio que sí lo hicimos acá en clase, que es el ejercicio 93, y si no, es el ejercicio 11, creo. sí, el 93 del 11. El 11, ¿sí? Bueno, donde te dice que vos tenés un osciloscopio que hace un ensayo no destructivo de ultrasonido, donde es de pulso y eco, fundamental para saber con qué aparato estás trabajando, y lo que hace es lo que te dice el ejercicio, que es un cilindro de, corregime si me equivoco, de acero inoxidable, donde adentro hay un cilindro de aluminio, ¿sí? ¿Qué es lo que tenés que hacer o qué es lo que hicimos nosotros con el ejercicio? Bueno, el tiempo te lo da, ¿sí? El tiempo te lo da, por lo tanto, si te daba el tiempo, la velocidad del el acero inoxidable la tenés porque la tenemos por tablas, eso se los vamos a dar nosotros, así que no hace falta, ustedes no tienen que tener nada en el escritorio porque todo lo que ustedes necesiten para el parcial se lo damos nosotros. La velocidad del acero inoxidable la tenés, la velocidad del aluminio la tenés, y el tiempo los tenés. Entonces, ¿en qué consistía el aparato? Esto lo estoy recordando para ir al ejercicio tuyo que vos me estás preguntando. Sí. Entonces, lo que haces es tomar el tiempo que se demora en el acero inoxidable, de ahí sacas el espesor, como es el tiempo es ida y vuelta, es 2 veces el espacio que recorre la onda, por lo tanto, bueno, teniendo la velocidad y teniendo el tiempo, calculas el espesor. ¿Estamos? Después hacían lo mismo con el aluminio, pero el tiempo que tenías era el tiempo que recorría el acero inoxidable más el aluminio, y luego volvía. Entonces, lo que tenés que hacer es descontar del tiempo total ese, el tiempo del acero inoxidable, y te va a dar el tiempo que recorrió la onda del aluminio. Por lo tanto, vas a poder sacar el espesor del aluminio.
¿Te queda claro ese ejercicio? ¿No hay ninguna duda? Sí, con eso sí no hay duda. Bárbaro. Entonces, lo que te dice es, estoy leyendo el ejercicio que me estás preguntando, ¿no? Es voce la señal que esperaría recibir cuando un pulso ultrasónico pasa a través de una estructura sándwich, ¿sí? ¿Qué significa una estructura sándwich? Y bueno, a ver, ¿qué tenés? Espérate, ¿dónde tengo? Espérate que encuentre acá. La estructura sándwich dice que tiene una placa de aluminio y 2 chapas de níquel. Bueno, lo que vos tenés es esto, entonces acá tenés níquel, níquel y aluminio. Esa es la estructura sándwich que te dice, ¿sí? Sí. Te dice cuál es el espesor, la placa de aluminio son 0,15 y las de aluminio, por lo tanto acá tenés 0,15, 0,10 y 0,10. Bueno, ¿qué más? ¿Qué es lo que te pide? Te dice que es voce la señal que esperaría recibir con un pulso ultrasónico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a tener vos? La velocidad del níquel y la velocidad, no, esto no es incógnita, y la velocidad del aluminio, y con esas velocidades, si vos tenés que la velocidad es igual a el espacio sobre el tiempo, lo que vas a sacar es el tiempo. La distancia la tenés, la velocidad la tenés, y lo que vas a sacar es el tiempo. ¿Sí o no? Claro, sí. Bien. ¿Cuál es la duda? Es que no, o sea, no entiendo la verdad qué es lo que está pidiendo el ejercicio, pero si es sacar el Lo que te tiempo, está sí. pidiendo es el tiempo, la señal. ¿Cuál es la señal? En el aparato, cuando veíamos ultrasonido, ¿te acordás? ¿Qué era lo que veíamos en el aparato? En el aparato veíamos velocidad. ¿Cómo? En el aparato veíamos velocidad. No, No, ¿qué veíamos? la señal. La señal, Claro. el tiempo que le costaba a la onda, en este caso de pulso y eco, de ir y volver. Eso es lo que veíamos en el aparato, ¿sí? Claro, sí. Entonces, Sí, sí. bueno, eso es lo que te está pidiendo, que saques eso. Ah, bueno. Bueno, entonces está. Gracias, profe. Profe, y Bien. en ese caso, ¿cómo nos daríamos cuenta si es pulso y eco o...? Porque no aclara. Bueno, acá no lo explica. Si Charini terminó de sus dudas, acuérdense de bajarme la mano. Bueno, acá no lo dice, pero lo tendría que decir, o de última ustedes tendrían que preguntarlo para asegurarse. Porque acuérdense de que veíamos que en el otro aparato veíamos que tenía 2 palpadores, así que directamente la onda se transmitía de un palpador a otro, ¿sí? En este caso no lo dice, pero bueno, por las dudas, ustedes si no lo dicen, pregunten, ¿sí? Y si no, debería decirlo el ejercicio. Busan. Sí, profe, buenas tardes. Tengo una duda respecto a fatiga. Sí. Es más conceptual que otra cosa. Por ejemplo, Sí. si a mí me piden que yo dimensione la barra para que nunca Sí. falle, yo sé que voy Sí. a tener que utilizar valores de esfuerzo que estén por debajo del límite de resistencia a la fatiga. Mi pregunta es si yo puedo usar ese mismo valor que cae en el límite de resistencia a la fatiga, o sí tienen que ser valores menores. No, usás ese.
El que, ese que aguarda, si estamos hablando de un material que es grado herramienta, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si estamos hablando de aluminio, ya no teníamos esa misma propiedad de resistencia a la fatiga, ¿recordás? Claro, sí. Yo ahí, por ejemplo, para el acero grado herramienta, ese me cae justo en 60.000 PSI. Entonces yo puedo usar ese valor, no necesariamente tiene que ser menor, es ese mismo. Podés Bien. usar ese mismo, porque vos sabes que de ese valor en adelante, todos los valores, o sea, para abajo me refiero, ¿no? Desde ese valor para abajo vas a saber que siempre va a tener, no se te va a romper. Bien. Y tengo otra consulta respecto a rayos X. Nosotros siempre vimos, tenemos un material que le aplicamos rayos X y comparamos la intensidad cuando el rayo pasa por el material donde no tiene el defecto y por donde pasa cuando tiene el defecto. Decíamos siempre que pasa cuando tiene el defecto, esa intensidad va a ser mayor porque ahí tenemos aire. Entonces el espesor es más chico, por lo tanto, esa intensidad va a ser mayor que la que pasa por el lado donde no está el defecto. Mi pregunta es, nosotros siempre vimos cuando el defecto era aire, pero a mí se me ocurrió la pregunta de, si ese defecto no fuese aire, ¿cómo me daría cuenta yo cuál intensidad es más grande? Si ahí tendríamos el mismo espesor. ¿O eso no? Bueno, acordate que creo que lo vimos, no me acuerdo, pero creo que lo vimos porque lo preguntaron ese tema en clase, que en el caso de que esa burbuja fuera de otro material, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que te puede pasar? Y bueno, del material que vos estás analizando que no tiene la burbuja, ese material tiene un coeficiente másico y tiene una densidad. ¿Estamos? Sí. La burbuja, habíamos visto que como era de aire, de hidrógeno, no absorbía el rayo, pero ¿por qué? Porque el coeficiente másico y la densidad eran casi nulas, ¿sí? En un caso creo que eran nulas. Sí, entonces, vos sabes que si la burbuja tiene un coeficiente másico y una densidad mayores que el material que estás estudiando, evidentemente, ¿qué va a pasar con esto es... Perdón. ¿Qué va a pasar con la intensidad? ¿Sí? Si la burbuja, vamos a hacerlo acá, si la burbuja la vamos a hacer grande para que la veamos bien, si tenemos acá la intensidad I sub 0, pasa, y acá vamos a tener una intensidad 1. La misma intensidad I sub 0, y si esta burbuja, ¿sí? Es de un material que tiene mayor densidad y coeficiente másico que el material que estamos estudiando, vamos a tener un I2. ¿Este I2 va a ser más chico o más grande que este I1? Depende de la intensidad, la densidad, perdón. ¿El material ese tenía mayor o menor densidad? La burbuja tiene mayor coeficiente másico y densidad que el material que estamos estudiando. Entonces va a ser menor la intensidad. Exactamente, va a ser menor. Bueno, o sea, que vos lo que vas a tener es estas posibilidades, que esta burbuja tenga coeficiente másico mayor y densidad mayor a la que estás estudiando, o que tengan menores. Si es mayor, entonces va a ser más chico. Si es menor, va a ser más grande. Eso era para recordar el concepto. Bien, ahora, en el caso cuando si a vos te tocara que vos tenés una burbuja de otra, que no es aire, que no la podés despreciar porque no es aire ni es hidrógeno, ¿qué es lo que vas a hacer? Y vas a sumar dentro de lo que vos tenías, decías que la intensidad era igual a I sub 0 por E a la menos lambda, mu másico por la densidad por X,
¿sí? Esto es lo Sí. que vos tenías. Sí, En el caso de que esto fuera aire, no te preocupaba, pero en el caso de que esto no es aire, vas a tener acá el mu másico de la burbuja por la densidad de la burbuja por el espesor de la burbuja, ¿sí? bien, Y esta fórmula te tiene que confirmar esto. ¿Está bien, claro? ¿Por qué? claro. Porque si yo te doy que me hagas este ejercicio, yo te voy a dar la densidad y el coeficiente másico de la burbuja. Y te voy a Bien, dar la densidad y el coeficiente másico del material. ¿Sí? bien, Del material que sí, estás estudiando. Entonces vos ahí vas a saber si son mayores o menores. Y entonces vos vas a saber ahí si este I2 que pasó la burbuja es mayor o menor que el I1. ¿Está bien. claro? Bien, entonces, en este caso, el ejercicio se resuelve igual, o sea, analizando esto, cuál es mayor, salvo que tengo que sumar el coeficiente y la densidad y la distancia de la Porque te burbuja, tiene digamos. que, claro, porque te tiene que coincidir con esto que te estoy diciendo. O sea, Claro, claro, cuando vos sabes que la burbuja tiene una densidad que es mayor al material que estás estudiando, evidentemente va a absorber más el rayo. Y si va a absorber más el rayo, el I2 que va a pasar va a ser menor que el I1. claro. Y esto te tiene que coincidir numéricamente. Profe, ¿Está claro? una consulta respecto a eso que dijo recién. Entonces, en el caso de que nos dé un ejercicio así, nos va a dar como dato el mu másico de la burbuja Pero y te la los tengo que densidad. dar, porque si no, no lo vas a poder resolver. Bien, ok. O sea, como el mu másico y la densidad nos da como dato. Perfecto. Claro, es que esos datos te los tengo que dar, porque si no, no te doy cuando es de aire o de hidrógeno, porque no los necesitas, porque en realidad no haces nada con eso. ¿Sí? Profe, y Pero en en el cuanto... caso de que esa burbuja sea de otro elemento, te las tengo que dar, ya sea que sea plomo, que sea una burbuja de plomo, o puede ser una burbuja de aluminio, de cobre, que haya quedado incrustada dentro del material, te lo tengo que dar, te tengo que dar esos datos, porque si no, no los vas a poder calcular, no los vas a poder sacar. Profe, Pero y ¿qué ahí nos en daría? cuanto... Perdón. Sí. Bueno, pregunto. En cuanto a los espesores ahí, yo no los tengo que restar ni sumar. Cada uno va al espesor del que Va a tiene ir con menos... su espesor, claro. Ah, bien. La burbuja va a tener su espesor, ponerle X1, y el otro va a tener su espesor, bueno, en vez de X pongámosle G, E1 y E0. ¿Sí? Cada uno va a ir con su espesor. Por lo tanto, acá será E0 y acá E1. Bien. Muchas Pero gracias. después, acordate que vos vas a tener, perdón, y acá vas a tener que descontarle, no, pero en este caso vas a tener que descontarle, porque cuando calcules acá, que esta será la intensidad 2, acá vas a tener, vamos a ver, chicas, vas a tener el E0 menos E1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este coeficiente másico y esta densidad las vas a tener, las voy a poner con otro color, lo vas a tener acá. ¿Sí? Por lo tanto, el espesor que vos tenés que poner acá es este espesor y este espesor. ¿Está claro? Sí, y en el otro sí, profe. vas a poner el espesor que vos tenés. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, gracias. Bien, entonces en ese le resto los espesores, el espesor del material menos el espesor del defecto. Bien. Claro, porque acordate que vos, este coeficiente másico va para el material, ponele que le vamos a poner un nombre al material, ponele que el material sea de aluminio. ¿Sí? Entonces este será el coeficiente másico del aluminio y la densidad del aluminio. Por lo tanto, el espesor que vos le tenés que poner es este espesor. Claro. Que está en verde.
Y en el caso Bien. del otro, que será lo que sea, ponele que sea plomo, ¿sí? El espesor va a ser el E1. ¿Está claro? Claro, bien. Y cuando calcule el I1, ahí sí va el espesor directamente del aluminio, el entero. Va todo Claro, el espesor, sí. el E0, todo el Bien. espesor. ¿Sí? Bien. Sí, perfecto. Y tengo otra consulta, que respecto a las exposiciones del martes. Yo tengo que exponer para levantar nota el trabajo práctico. Usted me había dicho en clase que yo iba a exponer primera antes de que comiencen las exposiciones del curso. Sí, me acuerdo de vos, sí. Sí. El curso empieza a exponer a las 10:30. Yo tengo que exponer a las 10:15, porque en la planilla me anoté que a las 10. Y en clase me había dicho 15 minutos antes, entonces no sé si conectarme a las 10 o a las 10:15. A las 10 conectarte. Bueno, dale. A las 10. Muchas gracias, profe. Profe, con respecto a ese tema. Chao, hasta luego. Profe, hay compañeros en la sala de espera, me dicen. A ver. Profe. Tengo uno solo en la sala de espera. Un solo. No sé si será ese, porque está habilitado para que entren, está habilitada la sala de espera para que entren directamente. No sé si habrá entrado ahí. Bien. Sí, profe, ahí pudo entrar. Gracias. Bárbaro. Lorda. Hola, profe, buenas tardes. Le hago una consulta sobre el ejercicio de ultrasonido que preguntó recién mi compañero. Si fuera... ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, bárbaro. Si fuera de pulso y eco, me daría 3 señales, por lo que tengo entendido, ¿no? Que serían cuando va y viene de la primera capa de níquel, después de la segunda del aluminio y la tercera que sería la otra de níquel. Ahora, si tengo 2 palpadores, ahí no me doy cuenta cuáles serían las señales. Es que no, esos ejercicios con los 2 palpadores no los podés hacer. Porque en el caso del pulso y eco, acordate que era la onda que cuando encontraba una interfase, declaraba esa interfase. En el caso de los 2 palpadores no lo declara. En el caso de los 2 palpadores lo que declara es si tenés alguna interferencia adentro, alguna oclusión o algo adentro, que es lo que te va diciendo. Por lo tanto, vos, no sé si vos te acordás que cuando vimos los 2 palpadores teníamos formas de determinar dónde había o qué es lo que estaba pasando adentro del material, ¿sí? O sea que no, por eso que no hicimos ningún ejercicio de los 2 palpadores. Claro, en ese caso sería sí o sí de pulso y eco, en el ejercicio. Claro, porque si tenés 2 palpadores, vos lo que vas a tener es que como la onda se transmite de un palpador al otro, ¿sí? En forma directa, ponele que sea en forma directa, vos lo que vas a tener es que la onda va a tener una velocidad que no te la va a declarar el palpador, pero va a ir trabajando de esta forma. Va a ir con una velocidad por la densidad que tiene el níquel, no sé si era el níquel, va a tener otra velocidad por la densidad que tiene, porque acordate que la onda se manejaba mucho más rápido si más denso era el material, ¿sí? De acuerdo a la densidad del cobre iba a tener otra velocidad, pero vos la velocidad, el tiempo final del recorrido en las 3 capas no lo vas a ver distinguido en el equipo. ¿Sí? Claro. Sí, listo, ahí me quedó claro. Gracias. Bárbaro. Giuriato Luciano. Sí, profe. Yo le quería preguntar, aparte de los datos y de los gráficos en los ejercicios, ¿nos dan también las ecuaciones o las ecuaciones hay que saberlas? ¿Qué ecuaciones? Por ejemplo, la ecuación de la intensidad recién, por ejemplo, esa para los ejercicios de rayos Las X. fórmulas. Claro, las fórmulas. Las fórmulas, sí, las damos nosotros a las fórmulas. Sí, sí, como tal cual hicimos. Ustedes las fórmulas que tuvieron
en el primer parcial y en el recuperatorio del primer parcial eran las fórmulas que ustedes necesitaban para trabajar. ¿Sí? Así que eso sí te los vamos a dar. Listo, profe. Riva, Giurato, si baja la mano, si no tiene nada más para preguntar, entonces baje la mano, ¿sí? Gracias. Riva. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué Tenía tal? una Buenas tardes. consulta con respecto a hormigones. No, quería saber bien la diferencia entre el pretensado y el posttensado. O sea, entiendo el proceso de fabricación de cada uno, digamos, el momento en el que se ponen los cables, pero quiero saber bien la diferencia entre, decir, cuál es la diferencia entre poner el cable primero, digamos, antes del fraguado, por decirlo, y poner el cable después. O sea, ¿qué propiedades le da al hormigón, por decirlo, o en qué mejora el hormigón por ser así? Bueno, ahí estaba la explicación, si vos la has leído, la explicación entre pretensado y posttensado, es que el pretensado lo que haces es cuando vos provocas, lo primero que haces es tensar los alambres, ¿sí? Darle una tensión, que bueno, eso estará calculado por los que lo fabrican, por el fabricante, ¿sí? Y luego colas el hormigón, y cuando endurece el hormigón, lo que haces es soltar eso que estaba tensado, lo soltas. ¿Qué es lo que sucede? El alambre trata de volver a su posición original. Al tratar de volver a su posición original, lo que le está creando son esfuerzos que no tiene el hormigón que no está pretensado, el hormigón armado común no los tiene, es crearles esfuerzos adicionales de compresión, porque lo que está haciendo es tratando el acero está tratando de provocar volver a su posición, y cuando trata de volver a su posición, lo que hace es provoca esas tensiones de compresión adicionales, que si fuera un hormigón armado común no las debería tener. ¿Sí? Únicamente debería tenerlas cuando está solicitado o está bajo carga. Lo que hace es, estas cargas, estas precargas que le está generando esa tensión, esa liberación de tensión que tiene el acero, hace que cuando vos lo pongas en uso, entonces se comporte o soporte las solicitaciones a las cuales nos vas a someter. Ese es en el caso del pretensado. En el caso del posttensado, lo que vos haces es, primero hormigonás, le pones la vaina, luego le pones hormigonás, cuando endurece, estirás o traccionás los cables de acero o la barra de hierro, los traccionás. Cuando los traccionás, lo que le estás provocando al hormigón son esfuerzos de flexión, ¿sí? Y esas son las dos diferencias entre el posttensado y el pretensado. Ahí está, profe, genial. Muchas gracias. Listo. Bueno, ¿alguien más había levantado la mano? Después la bajó. Profesor, que estoy viendo que no pregunta nadie, quiero preguntar sobre el tema de la entrega de los trabajos prácticos. Yo expongo el 17. ¿Cuándo tengo que entregar? La idea es que ustedes lo entreguen unos días antes, ¿sí? Si pueden una semana antes, y si no, bueno, 3, 4 días antes de que tengan que exponer, cosa de que yo pueda bajar lo que ustedes, la monografía que ustedes hicieron, la pueda bajar, descargarla y verla, ¿sí? O sea, profe, que si yo expongo el 17, entre el 10 y el 13, ponele. Sí, 4 días. sí. Tampoco necesitan que sea 7 días, rigurosamente 7 días. Lo que yo necesito es que si el 17 van a exponer, yo 2 días antes veo los mails, los bajo y veo los trabajos, ¿sí? Perfecto, profe, muchas gracias. Mercado, Profe, me yo dijo. tengo una duda. Sí. Profe, yo quería preguntar más o menos cuánto iba a durar el parcial.
No sé todavía, porque todavía no lo he hecho. ¿Por qué querés saber eso? No, porque, o sea, qué sé yo, porque justo tenía partido para saber más o menos cuánto tiempo era. Pero bueno, gracias. No hay problema. Era El solo parcial, mira, vamos a tratar, todavía no sé porque no lo he hecho, pero vamos a tratar que sea 1 hora, no más de 1 hora y media seguro, ¿sí? 1 hora, hora y cuarto, para que ustedes puedan resolver, contestar y entregar, ¿sí? No, no va a ser muy largo, o sea, esperemos que no sea muy largo, ¿sí? Para que vayas teniendo una idea, pero todavía no tengo los temas como para decir, bueno, este tema le va a llevar tanto tiempo, tanto tiempo, ¿sí? No, porque yo te puedo decir 1 hora o 1 hora y media y después te doy 1 hora, ¿viste? Me dice, no, pero usted me dijo una cosa. Pero más o menos eso. Gracias. ¿Sí? Profe, disculpe. Sí. Buenas tardes. Quería consultarle por las dudas. La cantidad de ejercicios tampoco lo sabe, ¿verdad? No. Ok, bueno, gracias. No, porque les digo sinceramente, todavía no los he hecho al parcial, así que cuando me vaya haciendo, veré cuántos ejercicios y cuántos temas, porque tampoco sé cuántos temas va a haber, así que no, todavía no tengo idea del parcial. Acá levantó la mano. ¿Cómo? ¿Va a ser un solo parcial o como la primera vez que No, vean? no, la primera vez, acuérdense, vuelvo a repetirlo, fue un caso excepcional. Ahora va a ser como en el recuperatorio. Bolinaga, Martina. Sí, profe. Yo tengo una duda con un ejercicio que era del año pasado, que no me había salido y quería consultarle. Se lo puedo leer porque no está en la guía. ¿De qué es el ejercicio? Es de fatiga. Hay un dato que no sé para qué usarlo. Ajá, bueno, a ver. A ver, decime. Dice, una flecha sólida para un horno fabricada a partir de una 0 grado herramienta debe tener 240 centímetros de longitud y debe resistir una operación continua durante 5 años bajo una carga aplicada de 55.500 newtons. La flecha efectúa una revolución por minuto, diseña la flecha que satisfaga estos requisitos. Entiendo que hay que sacar por la fórmula el diámetro, pero no sé para qué son los 5 años. Bueno. Porque no entra el tiempo ni los ciclos, entonces no sabía si me servía de algo. A ver, espérate. Vamos a mostrar. Espérate. Déjame pensar. Industrial acá. Y clases acá. Fatiga es, ¿no? No, no lo tengo ahí. Sí, es fatiga. Pero espero encontrarlo porque la verdad es que... Bueno, en que sea que quiero encontrar en que sea el gráfico. No, flexión. Acá. Bien. ¿Ahí lo estás viendo? Sí, profe. Bien. Acá. Bueno, esto es lo que estás viendo. No me acuerdo del enunciado que vos planteaste. Vos lo que tenés es, en el ejercicio que vos estás planteando, creo que me dijiste que tenés 5 años, ¿sí? Sí, 5 años. Volvemos, me decías que lo que te daba era la longitud. Volvemos a repetir, por lo menos los datos repetimos. Dice 240 centímetros de longitud y debe resistir una operación continua durante 5 años bajo una carga de 55.500 newtons. Bien. O sea, que vos lo que tenés es
la carga, ¿sí? De acuerdo a la fórmula, tenés la carga, tenés la longitud no me acuerdo que me dijiste que era, era bueno, una flecha, no sé qué sería, y lo que tenés que sacar es el diámetro. ¿Estamos de acuerdo, no? Por lo tanto, de esta fórmula, lo que no tenés es el diámetro, que es lo que tenés que sacar, y tenés que sacar la tensión, ¿sí? ¿Cómo sacás la tensión? La tensión la sacás por medio de esta fórmula. ¿Qué material te dice que es? Acero grado herramienta. ¿Lo dice ahí el ejercicio? Sí, lo dice. Bárbaro. Bueno, entonces vos vas a trabajar con esta curva, donde en esta curva tenés la tensión, el esfuerzo, y tenés los números de ciclos, ¿sí? Te dice el ejercicio que trabaja, según lo que escuché, a una revolución por segundo, por minuto, no me acuerdo. Sí, a una revolución por minuto. Bueno, entonces vos lo que vas a determinar es si trabaja una revolución por minuto, cuántos minutos va a trabajar en 5 años, que es lo que vos necesitas que trabaje esa flecha, no me acuerdo que me dijiste que era, ¿sí? Ese equipo, o esa, ¿está claro? Por lo tanto, vos tendrás que multiplicar, si son 5 años, tendrás que llevar esos 5 años a segundos, ¿cuántos segundos son? Y podrás definir entonces si una revolución la hace en 60 segundos o minutos, ¿sí? Si una revolución lo hace en minutos, te lo digo al ejercicio en minutos o en segundos, no sé. En minutos. En minutos, bueno. Una revolución en un minuto, una revolución por minuto, bueno, vas a llevar en 5 años cuántos minutos va a trabajar, lo vas a multiplicar y te va a dar un valor, una cantidad de ciclos que va a hacer en un determinado tiempo, ¿sí? En esos 5 años. Entrarás con eso a la curva y determinarás el esfuerzo aplicado, ¿sí? ¿Te queda claro eso? Sí, profe, ahí está. Muchas gracias. Bárbaro. Profe, respecto a ese ejercicio, o sea, nosotros con el año que nos dan, que en este caso son 5 años, lo pasamos a minuto y eso lo multiplicamos por un ciclo sobre minuto. Y en realidad si vos tenés que un ciclo es un minuto, si la flecha se mueve, gira en un ciclo, hace un ciclo en un minuto, bueno, ¿cuántos ciclos va a hacer en 5 años pasados a minutos? O sea, es nada más que eso. Nada más que eso. Ah, vale, gracias. No sé cuál es el valor numérico, pero bueno, si tenés en un año, tenés 365 días, en un día tenés 24 horas, en 24 horas tenés 60 minutos, bueno, ahí sacarás eso, lo multiplicarás por 5, y esos son, porque como gira un ciclo por minuto, eso es lo que va a girar en tanto, ¿cuántos ciclos va a girar en tantos minutos? ¿Sí? ¿Está claro? Que será lo que te resulte de eso que estuviste multiplicando de días, horas, minutos. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Algo más con respecto a esto? No, profe. Bárbaro. ¿Alguien tiene alguna otra duda sobre fatiga? Lazarte. Sí, ¿No? profe. Ah, bien. Sí, sí.
No bajé la mano. Es medio sonsa la pregunta, pero sí o sí la entrega tiene que ser en PDF, no puede ser por fotitos solas. Y la entrega tiene que ser, la entrega va a tener que ser en la V y tiene que ser en PDF. O sea, no sé si hay alguna otra forma que ustedes la puedan subir a la V. Si la pueden subir en foto, bueno, será en foto, pero lo que nosotros queremos es que poder ingresar al archivo y poder corregirlo, porque si ustedes los que mandaron por mail, por ejemplo, son archivos que no los podemos, yo no los puedo bajar porque no lo tengo instalado en mi computadora, entonces no lo puedo corregir, ¿sí? Lo corrijo, pero es todo, no dejo dónde están las fallas que han tenido, entonces, bueno, es mucho más complicado, por eso Sí, entiendo. se hace en PDF, ¿sí? Bueno, gracias. ¿Murúa? Sí, profe, ¿qué tal? Era para saber bien los temas, ¿no? O sea, eran fatiga, termofluencia y los no destructivos que eran de ultrasonido, rayos X, después hormigón y polímeros. La verdad es que me perdí. Lo que entra en el parcial son fatiga, Exacto. termofluencia, ¿sí? Bien. Fatiga, termofluencia, ensayos no destructivos, ¿sí? Todo lo que vimos de ensayos no destructivos. Claro, que serían rayos X y ultrasonido. Y líquidos penetrantes. Ok, perfecto, bien. Porque es teórico-práctico, acuérdense que es teórico-práctico. Acuérdense que esto también sucedió en el primer parcial, cuando uno les pide que justifiquen, ustedes tienen que justificar teóricamente por qué llegaron a ese resultado, ¿sí? Rayos gamma también. ¿Cómo? Que estaba en la lista que entraba rayos gamma, por si no lo... También está rayos gamma, exacto. Sí, bien, también está rayos X, rayos gamma, ultrasonido y líquidos penetrantes, que ustedes lo tienen, esas filminas ustedes las tienen. Luego viene hormigones, que yo les pasé el cuestionario para que ustedes tengan de dónde poder tener una idea de las preguntas que les podemos hacer sobre hormigones, y de polímeros, que en polímeros también es teórico-práctico. Hicimos un ejercicio y vimos teórico. ¿Sí? Fantástico, era esa la pregunta, gracias. Bárbaro. Profe, sí. Una pregunta, con respecto a termofluencia y fatiga, ¿pueden entrar preguntas teóricas, únicamente teóricas? En cualquier, ustedes acuérdense que nosotros vemos en el capítulo, vemos todos los temas con una introducción teórica para tener idea de por qué estamos haciendo y por qué estamos aplicando las reglas que estamos aplicando para hacer el ejercicio. Bueno, esta introducción teórica o conceptual es para que sepamos lo que estamos haciendo. Entonces, eso también se puede tomar en un ejercicio, ¿sí? Puede ser una pregunta teórica o una pregunta numérica, ¿sí? Perfecto, gracias. Vierna. Hola, profe, ¿todo bien? Le pregunté en el ensayo de termofluencia, ¿puede ir a alguno en el que el material trabaje a una temperatura, digamos, que no salga en la recta, que haya que interpolar? Mira, nosotros hicimos ejercicios con, yo les cambié incluso las temperaturas, porque en realidad interpolar entre dos temperaturas, como lo que me estás preguntando, no hace al ejercicio en sí, sino es a cuánto más aproximado puedas vos interpolar para poder llegar a esa temperatura. Así que no es una de las cosas que se puedan llegar a plantear, pero bueno, de última, si no me da la temperatura y hay que interpolar, bueno, se podrá interpolar.
Claro, sí, yo le preguntaba porque los que salen en la guía, digamos, con alguna temperatura que no está, los cambiamos, digamos, justamente para no hacerlo. Pero bueno, Sí, esto fue planteado en clase, cuando estuvimos en clase, de que no, a mí no me interesaba porque interpolar no hace a la materia o el conocimiento de la materia. Así que bueno. bueno, gracias, profe. ¿Alguien más? Yo, profe, tengo una pregunta puntual. Cuando hacemos lo de termofluencia en el parámetro de Larson-Miller, en la calculadora tenemos que, cuando tenemos que sacar el logaritmo, ¿sacamos el logaritmo natural o el log? Eso tiene la duda. Buena tu pregunta, porque hay una contradicción entre lo que dice el libro y lo que dicen dos libros, en realidad dos bibliografías, ¿sí? Y el Smith plantea el otro, ¿sí? Bueno, vuelvo a repetirles, las fórmulas se las vamos a dar nosotros, por lo tanto, ustedes, si se les da con alguna de esas, algún ejercicio con esa fórmula, van a tener que calcular con la fórmula que nosotros le demos, ¿sí? No con la fórmula que, porque justamente, como los dos libros se contradicen, uno del otro, y hay una diferencia evidentemente numérica, nosotros le vamos a poner con qué fórmula van a tener que trabajar. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Sí. En el tema de rayos gamma, siempre vamos a hablar, si tuviéramos que calcular, no sé, la constante de decaimiento de la vida media del Sí, rayo, ¿no es sí. cierto? Es que no podés calcular la constante de decaimiento si no estás hablando de la vida media de la batería. De la emisión, claro, claro. Listo, gracias. Esto es importante lo que estás preguntando porque siempre cuando hablamos de radiaciones, de material radioactivo, se habla de la vida media, ¿sí? Y se calcula cuánto es la vida media, ¿sí? Perfecto, profe. Cougar. Hola, profe. Yo tengo una pregunta sobre polímeros, que nosotros vimos que estos tienen estructura atómica amorfa, pero en algunos casos tienen parcialmente cristalina. En esos casos, ¿los polímeros podrían cristalizar o no, porque es parcialmente? No. No, tienen dentro de su estructura, cuando solidifican, tienen dentro de su estructura estructuras cristalinas, pero no cristalinas, ¿sí? O sea, dentro de su matriz, ¿sí? Pero no cristalizan. Bien, gracias, profe. ¿Alguien más? Profe, entonces ningún tipo de polímeros de los que vimos cristaliza completamente. No. Perfecto. ¿Y eso se puede justificar con su estructura molecular? ¿O cómo? ¿O directamente porque es una propiedad de los polímeros, que son amorfos? Y es porque la propiedad, y esta propiedad de que tienen los polímeros, ¿se debe a qué? Lo acabas de decir. Que son amorfos. ¿Y por qué son amorfos? ¿Debido a qué? A su estructura molecular. ¿Sí? Vos lo dijiste en un principio. ¿Sí? Esto justamente, por eso es que vemos la estructura molecular de los polímeros, porque justamente esto hace que según la estructura molecular del polímero, va a hacer que sean, que tengan estas diferentes propiedades. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Alguien más?
no he estado leyendo los chats, así que, porque la verdad que me cuesta leer y escuchar. Bueno, esta pregunta ya la contesté. Los gráficos sí, los vamos a dar en el parcial, todo vamos a dar en el parcial, como hicimos el primer parcial que le dimos todo. Bueno, esto también ya lo contestamos, el tema de, no sé qué es, si un UM, no sé qué es UM, de un material es mayor que el otro, su I es mayor también, no sé qué es UM. No sé, Ortuño preguntó algo que no sé a qué se refiere. Claro, creo que debe ser el mumásico, profe, como no está la letra en el El teclado. mumásico de material es mayor que el otro, su I es mayor. No, o sea, acuérdense que si el material es más denso y tiene un mayor mumásico, absorbe más la energía, el rayo X lo absorbe más, y al absorberlo, lo que pasa va a ser menor, ¿sí? Ese I sub 0 va a ser absorbido por el mumásico del material y por la densidad, y por lo tanto va a quedar un I 1, 2, o como le quieran llamar, que va a ser mucho menor que el I sub 0 porque lo ha sido absorbido por el material. A mayor densidad, piensen en esto, el plomo tiene mucha más densidad y tiene mayor mumásico, por lo tanto va a absorber más el I sub 0 y por lo tanto el I que va a quedar va a ser muy pequeño, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por mi parte no, profe. No, profe. Bueno, no sé si tienen una duda. Profe, una cosa chica nada más. La densidad del hidrógeno es 0, ¿no? O sea, no aparece en la tabla. Sí. Ok, eso nada más. Si no, pero ¿cuál es? No me acuerdo en este momento, no tengo la tabla, pero me parece que era 0 la densidad del hidrógeno. Sí, la cosa es que no, es como que no aparece, como está primero el hidrógeno, no aparece nada en la fila ahí y después empieza... Claro, bueno, entonces no, 0. debe ser 0, Sí. Entonces Vale. 0. Gracias, profe. ¿Alguna otra? Bueno, entonces nos estaríamos encontrando mañana a las 2 de la tarde, ¿sí? Ya vamos a ver si podemos encontrarnos un ratito antes, si pueden, 10 minutitos antes para explicar de vuelta cómo va a ser el tema del parcial y demás. Y ya después les mandaremos, por la V, les mandaremos el parcial para que lo hagan, ¿sí? Y ustedes lo van a devolver entonces a la V, como hemos hecho anteriormente, ¿sí? Recuerden que tienen que expresar todo en el parcial, por más que se hayan equivocado, no hay problema que tachen y vuelvan a escribir, pero tienen que expresarse todo en el parcial, todo lo que están haciendo, porque esto nos da la seguridad de que ustedes están trabajando sobre el parcial y no están haciendo otra cosa, ¿sí? Así que, bueno, esto ya se lo habíamos planteado